Te voy a hablar desde un lugar tranquilo, sin prisa, sin frases grandilocuentes, con respeto por el proceso, porque de eso se trata todo esto. Hay una historia que siempre vuelve a mí cuando pienso en el poder del proceso, una escena sencilla, casi invisible para la mayoría. John Maxwell está en una conferencia, un joven se le acerca, lleno de entusiasmo, de ganas, de hambre por crecer. Maxwell, con esa calma que solo tienen quienes han caminado largo, le hace una pregunta simple. ¿Cuánto tiempo llevas educándote? El joven responde con orgullo. Desde los 20 años. Maxwell no lo aplaude, no lo acelera, no le vende una promesa inmediata, solo lo mira y le dice algo que parece pequeño, pero que encierra una ley espiritual profunda. Entonces, cuando tengas más de 40 años, serás un gran líder. Imagínate lo que esa frase provoca en alguien joven. No es un ya casi, no es un estás listo, es una invitación a la paciencia, a la humildad, a entender que la verdadera grandeza no es un evento, es una consecuencia y que el liderazgo, como la vida, no se descarga, se cultiva. Vivimos en una cultura que desprecia el proceso, queremos resultados sin raíces, frutos sin estación, autoridad sin carácter, queremos ser líderes antes de ser personas. Queremos influencia sin profundidad, queremos reconocimiento sin transformación. Y eso, aunque a veces funcione por fuera, siempre colapsa por dentro. Las leyes espirituales de las que hablaba Maxwell no son místicas en el sentido superficial, son profundas porque son simples. Una de ellas es esta: todo crecimiento verdadero toma tiempo. No porque el universo sea lento, sino porque el ser humano necesita madurar, y madurar no es acumular información, es integrar experiencia, error, silencio, constancia, caídas y decisiones incómodas. Educarse no es solo leer libros o escuchar conferencias. Educarse es permitir que lo aprendido te confronte, que te cambie hábitos, que te incomode el ego, que te obligue a reconocer lo que aún no eres. Y eso no ocurre de golpe, ocurre en capas, año tras año, elección tras elección. Por eso Maxwell no le dijo al joven, ya eres un gran líder, porque sabía algo que muchos no quieren aceptar. El liderazgo no empieza cuando otros te siguen, empieza cuando tú decides sostener el proceso, incluso cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles, cuando solo queda la disciplina silenciosa de seguir formándote. Hay una ley espiritual que dice que Dios o la vida o el orden natural no premia la prisa, premia la fidelidad, fidelidad al proceso, fidelidad a la preparación, fidelidad a convertirte en alguien capaz de sostener lo que sueñas, porque no todo el mundo está listo para cargar el peso de lo que pide. Hay una planta que siempre se menciona cuando se habla del proceso, el bambú, y no es casualidad. Durante años el bambú no crece hacia arriba, a simple vista parece muerto, parece estancado, parece que no pasa nada. Tú lo riegas, lo cuidas, lo proteges del clima y nada, mes tras mes, año tras año, 5 años completos en algunos casos sin que sobresalga ni un centímetro del suelo, y mucha gente, si pudiera decidir por él, lo arrancaría. Diría que no funciona, que perdió el tiempo, que se equivocó de semilla, pero lo que no se ve es que bajo tierra el bambú está construyendo un sistema de raíces profundo, fuerte, expansivo, está preparándose, está creando la estructura que luego le permitirá hacer algo que asombra, crecer metros en cuestión de semanas. Cuando sale, no sale frágil, sale firme, sale estable, sale capaz de resistir vientos que romperían a otros árboles. La pregunta real nunca fue ¿por qué tardó tanto? La pregunta es ¿qué habría pasado si intentaba crecer antes de tiempo? Se habría quebrado, habría colapsado, no por falta de talento, sino por falta de base. La naturaleza no salta procesos, nunca, y cuando el ser humano decide omitirlos, paga un precio, siempre, aunque al principio parezca que ganó. Mira los árboles frutales,
Ninguno da fruto el primer día, ninguno florece antes de tiempo. La flor llega cuando el árbol ya puede sostenerla, porque una flor no es solo belleza, es responsabilidad. Luego viene el fruto, y el fruto pesa. Si el tronco no está listo, se quiebra. Si las ramas no están fortalecidas, se rompen. Por eso la naturaleza es paciente, porque entiende algo que nosotros olvidamos: no todo lo que se puede acelerar se debe acelerar. Muchos quieren llegar rápido a lugares que aún no podrían habitar sin romperse. Quieren poder sin sabiduría, influencia sin humildad, éxito sin estructura interna. Y la vida, que es mucho más sabia que nuestras ansias, a veces retrasa los resultados no para castigarnos, sino para protegernos. El proceso es una escuela invisible. Ahí se forman las convicciones, ahí se pule el carácter, ahí se aprende a liderarse a uno mismo antes de pretender liderar a otros. Ahí entiendes que no todo depende de ti, pero que hay una parte que sí: tu compromiso diario con crecer. Cuando Maxwell le habla de los 40 años, no está hablando de una edad cronológica, está hablando de un nivel de madurez, de un tiempo suficiente para que el conocimiento baje de la cabeza al cuerpo, para que las ideas se vuelvan conducta, para que la visión se vuelva coherencia, porque un líder no se reconoce por lo que dice, sino por lo que sostiene, por cómo actúa cuando está cansado, por cómo responde cuando no lo entienden, por cómo trata a otros cuando ya tiene poder. Y esas cosas no se ensayan, se forman viviendo. Cuando nos saltamos el proceso en la vida, hacemos exactamente lo contrario. Queremos el fruto sin tronco, queremos el dinero sin formación, queremos el reconocimiento sin carácter, queremos poder sin conciencia. Y ahí es donde empezamos a cruzar una línea peligrosa, porque saltarnos el proceso no es solo un error, es una forma de corrupción interna. Es decir, no me importa convertirme, solo me importa obtener. Y cuando ese pensamiento se normaliza, nace el delincuente. No siempre el delincuente que roba en la calle, sino el delincuente elegante, el que hace trampa, el que manipula, el que miente, el que pisa a otros, el que justifica cualquier medio con tal de llegar. El problema de esos resultados es que no perduran, porque no están sostenidos por raíces, están sostenidos por apariencias, y las apariencias siempre caen cuando llega el primer viento fuerte. La naturaleza nunca premia la ansiedad, premia la coherencia, premia el ritmo correcto, premia la fidelidad al ciclo: semilla, raíz, tronco, rama, flor, fruto, en ese orden, siempre en ese orden. El ser humano, cuando rompe ese orden, empieza a vivir en guerra consigo mismo, porque obtiene cosas que no puede sostener, llega a lugares que no puede habitar, gana batallas externas, pero pierde la estructura interna. Hay personas que llegan rápido a la cima y al llegar sienten vértigo, no porque la altura sea mala, sino porque no construyeron los músculos emocionales para estar ahí. No aprendieron a manejar el silencio, la presión, la soledad, la responsabilidad, y entonces empiezan a autodestruirse. Excesos, ego, vacío, miedo a perderlo todo, porque en el fondo saben que no lo construyeron, lo tomaron. La naturaleza no toma, la naturaleza se convierte, y ese es el mensaje profundo del proceso. Cuando miras un bosque, no ves competencia, ves coexistencia. Cada árbol crece a su ritmo, cada uno ocupa su espacio. No hay comparación, no hay prisa, no hay atajo, hay paciencia, hay tiempo, hay respeto por la ley invisible que sostiene la vida. Pero nosotros crecimos en una cultura que desprecia eso, que llama lento a lo profundo, que llama fracaso a la espera, que llama debilidad a la preparación. Y por eso hay tanto colapso humano, tanta gente rota después de lograrlo, tanta gente rica sin paz, tanta gente exitosa sin identidad. El proceso también tiene algo profundamente espiritual. Te enseña a confiar, a soltar el control, a caminar sin garantías, a seguir educándote sin saber exactamente cuándo llegará el resultado. Y esa confianza es la que separa a los que perseveran de los que abandonan.
Muchos se rinden porque sienten que van lento, pero lento no es lo mismo que perdido. A veces vas exactamente al ritmo que necesitas para convertirte en la persona capaz de sostener lo que viene. El problema es que vivimos comparándonos con atajos ajenos, sin ver el costo interno que esos atajos suelen tener. El joven de la historia quizá salió de esa conferencia con una mezcla extraña, motivado, sí, pero también confrontado, porque entender el proceso implica aceptar que no hay atajos espirituales, que nadie se salta la siembra y llega directo a la cosecha sin consecuencias. Y aquí hay algo importante, el proceso no es pasivo, no es esperar, es trabajar sin ver aún, es seguir educándote cuando no hay recompensa inmediata, es construir habilidades que todavía no te pagan, es formar carácter para escenarios que aún no existen. Ahí ocurre la verdadera formación del líder, no en el escenario, sino en la preparación, no en el aplauso, sino en la constancia, no en la cima, sino en el camino. Y cuando finalmente llegan los resultados, porque llegan, ya no te deslumbran, ya no te definen, ya no te inflan, porque el proceso te enseñó que lo más valioso no es lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo logras. El bambú no se pregunta si 5 años es mucho. El árbol no se pregunta si está tarde. La flor no se compara con la de al lado. Simplemente cumple su ciclo y por eso vive en equilibrio. Tal vez el problema no es que tu vida vaya lenta. Tal vez el problema es que estás comparando tu proceso con el resultado de otro. Tal vez estás juzgando tu raíz con la copa ajena. Tal vez estás olvidando que lo que hoy no se ve, mañana sostiene todo, ¿no? El proceso no te humilla, te forma, te prepara, te limpia, te ordena por dentro, aunque al principio parezca caos. Te quita capas que no necesitas. El ego inflado, la prisa sin sentido, la necesidad de aprobación, la fantasía de resultados rápidos, te deja más liviano, más honesto contigo mismo, te enfrenta contigo cuando ya no hay a quien culpar, cuando se apagan los aplausos y solo quedas tú, tu disciplina y tus decisiones. Y ahí, en ese silencio incómodo, es donde realmente empiezas a crecer. El proceso te obliga a desarrollar paciencia cuando todo en el mundo te empuja a correr. Te enseña carácter cuando sería más fácil rendirte o copiar atajos ajenos. Te da discernimiento, esa capacidad de saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo soltar. Cosas que no se compran, cosas que no se improvisan, cosas que no se aprenden en frases motivacionales, sino en días largos, en errores repetidos, en frustraciones que no se publican. Porque el proceso no busca hacerte sentir bien, busca hacerte fuerte, no busca que te veas exitoso, sino que lo seas de verdad. Te rompe hábitos que te mantenían pequeño, te incomoda porque sabe que solo así abandonas versiones tuyas que ya no sirven. Y aunque duele, aunque cansa, aunque a veces parezca injusto, cada paso invisible está construyendo una base que no se cae con la primera tormenta. Al final, cuando miras atrás, entiendes que nada fue pérdida de tiempo, que cada espera tenía sentido, que cada retraso te estaba afinando, que cada todavía no era protección. El proceso no te quita nada valioso, te devuelve a ti mismo, pero más sólido, más claro, más preparado para sostener lo que pedías cuando aún no estabas listo. Y sí, hay personas que omiten el proceso y ganan por un tiempo, pero obsérvalas con atención. Siempre viven con miedo, miedo a que los descubran, miedo a que se les caiga todo, miedo a que llegue alguien que sí hizo el trabajo y los deje en evidencia. El proceso, en cambio, te da algo que no tiene precio: tranquilidad. La tranquilidad de saber que lo que tienes lo puedes sostener, que lo que construiste no depende de una mentira, que lo que eres no se derrumba cuando nadie te aplaude. Respetar el proceso no te hace lento, te hace íntegro. Y la integridad, aunque no brille al principio, dura, siempre dura. Así como el bambú, así como el árbol, así como la flor. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Y todo lo que se toma sin proceso
se pierde igual de rápido. Quédate en tu proceso, cuídalo, respétalo, porque la naturaleza nunca se equivoca y el alma tampoco. Por eso el proceso es una ley espiritual, porque transforma desde adentro, porque te alinea, porque te vuelve coherente, porque te prepara no solo para llegar, sino para quedarte. Tal vez hoy no estés donde quieres estar, tal vez mires tu vida y sientas una mezcla extraña entre esfuerzo y frustración, como si hubieras dado mucho, como si hubieras aprendido, caído, vuelto a intentar, y aún así los resultados visibles no terminan de aparecer. Tal vez hay días en los que te preguntas en silencio si todo este tiempo valió la pena, si no te equivocaste de camino, si no deberías haber avanzado más rápido como otros. Si es así, déjame decirte algo con honestidad. No estás tarde, no vas atrasado, no perdiste el tiempo. Estás exactamente donde se forma lo que todavía no puede verse. Estás en esa etapa invisible donde la raíz se expande, donde el carácter se fortalece, donde la paciencia se aprende, no como teoría, sino como experiencia viva. El problema es que nadie aplaude esta etapa, nadie la celebra. No hay fotos, no hay títulos, no hay reconocimiento externo, solo hay constancia silenciosa, días en los que decides seguir aún sin señales claras, no porque tengas garantías, sino porque algo dentro de ti sabe que rendirse ahora sería traicionarte. Y ahí, justamente ahí, es donde se forjan los grandes líderes, no en el momento del éxito, sino mucho antes, cuando nadie los ve, cuando nadie los necesita todavía, cuando no tienen poder, pero ya están aprendiendo a no abusar de él, cuando no tienen influencia, pero ya están aprendiendo a escuchar, cuando no tienen resultados, pero ya están aprendiendo a sostenerse. Los grandes líderes no se reconocen por lo rápido que llegan, sino por lo bien que saben esperar sin volverse amargos, por la forma en que atraviesan la incertidumbre sin perder la dignidad, por cómo usan ese tiempo aparentemente estéril para pulir su visión, ordenar su interior, limpiar sus motivaciones. Tal vez hoy no estés dando frutos visibles, pero estás desarrollando raíces profundas y las raíces no se apuran, crecen en la oscuridad, lejos de los aplausos, lejos de las miradas, lejos de la validación externa. Nadie celebra una raíz creciendo, nadie la fotografía, nadie la presume, pero es lo único que hace posible que el árbol no caiga cuando el viento arrecia. Si intentas forzarlas, se quiebran. Si las expones antes de tiempo, se secan. Si las arrancas para mostrar resultados rápidos, matas el proceso entero. Respetar las raíces es aceptar el silencio, la lentitud, la repetición. Es entender que hay temporadas donde no toca brillar, sino profundizar, donde no toca demostrar, sino sostener, donde no toca subir, sino afirmarse. Y aunque desde afuera parezca que no pasa nada, por dentro se está construyendo todo. Cada día sin reconocimiento, cada esfuerzo que nadie ve, cada decisión correcta tomada en privado va hundiendo esas raíces un poco más en la tierra correcta. Porque cuando llegue el peso del fruto, y llegará, no solo vendrá con éxito, vendrá con responsabilidad, con expectativas ajenas, con personas que dependerán de tu criterio, de tu ejemplo, de tu estabilidad emocional. Y si las raíces no son profundas, ese peso te quiebra, te desbalancea, te expone. Pero si hiciste el trabajo invisible, si soportaste la etapa en la que parecía que avanzabas lento, entonces el fruto no te aplasta, te honra. Guiar a otros no empieza cuando tienes resultados, empieza cuando aprendes a sostenerte sin ellos, cuando no te defines por lo que muestras, sino por lo que eres cuando nadie mira. Las raíces profundas no buscan reconocimiento, buscan permanencia, y todo lo que nace desde ahí no solo crece, perdura. No te confundas, estar en el proceso no es estar perdido, es estar en formación, es estar en preparación, es estar aprendiendo a ser la persona capaz de sostener la vida que todavía no llega, pero que se está gestando. Así que si hoy sientes cansancio, duda o impaciencia, no te juzgues, respira, mira con otros ojos.
Tal vez no necesitas acelerar, tal vez solo necesitas confiar en que lo que hoy no se ve, mañana será la base de todo lo que vendrá. Porque los grandes líderes no nacen en la cima, se forman en el silencio del proceso. Quédate, sigue, aprende, ajusta, confía, porque cuando el proceso hace su trabajo, el resultado no necesita presentación.